Yo creo que esto no es democratización de la justicia, sino un intento de cooptación de la justicia, que es una cosa absolutamente diferente. Pero le aclaro que voy a hablar con lo que sé y sé de ustedes, es decir, no tengo ninguna otra información porque no están aún los proyectos, o al menos yo no he accedido a ellos. Democratizar la justicia es un concepto muy vago, muy difuso, porque precisamente de los tres poderes del Estado, el menos democrático, necesariamente, ontológicamente, es el Poder Judicial. Porque mientras los integrantes del Ejecutivo y del Legislativo tienen la alternancia en sus funciones, tienen la periodicidad en los mismos y son elegidos por el voto popular, el Poder Judicial, por el contrario, tiene la estabilidad en la designación de los cargos mientras dure el buen desempeño de los funcionarios y no hay, en consecuencia, alternancia y no hay voto popular para la elección de los jueces. Entonces, hablar de democratización, digo que es un tema, digamos, un léxico ambiguo. Pero tratamos de analizar las cosas que se dicen. En cuanto al ingreso democrático en el Poder Judicial, me parece que todos estamos de acuerdo. En cuanto a que la publicidad de los actos del Poder Judicial ya existe, porque si uno entra a la página web del Poder Judicial, y uno como abogado lo hace permanentemente, va a encontrar los fallos de hoy, las acordadas de hoy, las resoluciones de hoy. Otro tema que está dando vuelta es el de las cámaras nacionales de casación, que tiene un solo objeto: poner un tribunal intermedio entre las cámaras de apelaciones y la Corte para tratar de designar jueces que tengan un aval gubernamental para evitar que la Corte acceda a esa situación. No vamos a decir nada nuevo, ni hablemos de perogrullo, pero hay un enfrentamiento visible, notorio y visualizable entre la Corte y el gobierno. Entonces, este ha sido uno de los métodos que se ha generado o que se pretende generar para evitar que la Corte acceda a casos que para el gobierno significan urticancia. Hay un tema que a mí realmente como abogado en el ejercicio activo de la profesión me preocupa, es el tema de las medidas cautelares. La medida cautelar es una cuestión muy simple. Primero aclaremos esto. Por más que una ley, y especialmente se lo ha dicho en la ley de medios, por más que una ley haya sido dictada por la mayoría absoluta del Congreso, por la unanimidad del Congreso, lo mismo está sujeta al contralor constitucional de la Corte. Es decir, el hecho de que los legisladores elegidos democráticamente hayan sancionado una ley no significa que esa se adecue a la normativa constitucional. Prino explicó también cuál es el sentido actual de las medidas precautorias y que podría originar alguna modificación al respecto. Ahora se dice que la medida precautoria solo podrá ser intentada en contra del Estado cuando la situación sea no patrimonial. Es decir, que en una situación patrimonial no se puede interponer o solicitar ni dictar una medida precautoria o cautelar. Incluso si el tribunal lo da, el solo hecho de la apelación por parte del Estado está implicando que se suspende la medida precautoria y se aplica la decisión del Estado. Entonces, ¿cuáles son las situaciones que esto genera? Es muy común, y le voy a dar un ejemplo. La AFIP muchísimas veces ha sacado o ha excluido del registro de productores de granos a gente que puede tener o no problemas tributarios. Entonces, automáticamente los excluye, por una decisión puramente administrativa. Con el criterio de esta nueva ley, no se podría plantear una medida cautelar, es decir, que hasta que se tramita y se diga en una causa judicial si ha sido bien o mal excluido por la AFIP. Entonces, como tiene un contenido netamente patrimonial, no se va a poder plantear. Entonces, si la AFIP dice que un productor tiene que ser excluido del registro, necesariamente tiene que sufrir esa sanción con todas las consecuencias legales y patrimoniales que eso implica. Entonces, este es un avance que hace, en definitiva, el Poder Ejecutivo con respecto a los judiciables. Y le voy a dar un ejemplo. Cuando salió un decreto de necesidad de urgente, un DNU del Poder Ejecutivo Nacional, en contra de la sociedad rural, porque se decía de que había existido un precio vil.
Es cierto, puede ser que exista un precio vil, pero para determinar la vileza del precio, para determinar lo espurio de esa operatoria, necesariamente se tiene que hacer un juicio. Y nunca puede ser por un decreto de necesidad de urgencia. Y necesariamente a ese decreto de necesidad de urgencia, legalmente, en nuestra estructura legal actual, no cabe más que una medida precautoria suspendiendo la aplicación del DNU. Entonces, todo eso estaría excluido, estaría obviado por el gobierno y a favor del gobierno. Como colofón, esto es una invasión al Poder Judicial. El Poder Judicial, también es que estoy embanderado no a favor del gobierno, y lo digo desde esa posición que la reconozco públicamente. El Poder Judicial en este momento está siendo el último valladar a medidas que exceden el marco de la democracia. Entonces, ¿cuál es el camino que se busca? Cooptarlo, por un lado, y cuando no se lo puede cooptar, destruirlo o quitarle poder y minimizar su actividad.